Muy buenas tardes, mis queridos seguidores, alumnos, amantes de la astrología y todo aquel interesado en saber un poquito más acerca de lo que nos dicen los astros. Esta semana, la gran noticia ha sido el ingreso de Plutón en Acuario el día 19. Ya había hecho unos intentos de entrar este año, a principios de año, en el 2024, en enero, febrero, por allí. Luego retrogradó, en septiembre volvió a Capricornio, donde dio sus últimos toques en el grado 29 y ya se despidió de Capricornio. La órbita de Plutón es la órbita más larga, puesto que es el planeta que está más lejos del Sol. Su órbita es de aproximadamente 247 años, que es bastante, ¿no? Entonces, cada 20 años aproximadamente cambia de signo. Digo aproximadamente porque la órbita de Plutón es excéntrica y hay épocas en las cuales se mete a la órbita de Neptuno y esa fue una de las razones que dio origen a que lo descubrieran, por cuanto las investigaciones y los cálculos matemáticos se veía que había como una fuerza de atracción, ¿no? Entonces, en algunos signos, como por ejemplo en Cáncer, estuvo como 30 años. En cambio, en Escorpio estuvo 12. En Escorpio en los años 80 estuvo solo 12 años. Y es su regencia, ¿no? Entonces, por ese tema de la órbita. Bueno, yo traigo por aquí una presentación que es un poco lo que uso con mis alumnos cuando doy la clase de Plutón, que les explico, lo voy a hacer con diapositiva desde la actual y voy a ir explicando un poquito. Hay un video que yo di de esto, ya va. em, en algún momento, a principios de año, hice un video de Plutón en Acuario. Digamos que la primera parte es más o menos lo mismo. El cambio se va a dar al final, que voy a analizar las cartas de 5 países con este tránsito de Plutón en Acuario. ¿Ok? Estos países son China, Estados Unidos, Israel, Venezuela y Rusia. A ver por dónde está pasando ese Plutón en Acuario en sus cartas natales y qué efectos puede tener. Entonces, bueno, Plutón ya sabemos entonces que es pequeño, el más pequeño. De hecho, hace unos años fue degradado a planetoide por los astrónomos, pero para nosotros los astrólogos sigue siendo un planeta que nos afecta mucho en el colectivo y que obviamente cuando se combina con planetas personales, la influencia que tiene es bárbara. Este gráfico muestra un poco la órbita que les comentaba hace un rato. Plutón está acá, si se fijan en esta elipse como color morado, pues no es una elipse como el resto, sino que es distinta, ¿no? Entonces pasa más tiempos de un lado que de otro, dependiendo de qué lado toque, ¿ok? Entonces un poco ahí da la explicación. Plutón, acá está. Bueno, fue descubierto en 1930. Los primeros estudios los hizo Percy Lowell, un astrónomo estadounidense. Sin embargo, él no logró en vida ver que fuese reconocido ese hallazgo por cuanto él muere y su seguidor es quien lo da a conocer para el mundo científico, ¿no? Entonces aquí ven esto lo que les explicaba de la órbita. Por ejemplo, en 1989, estando en Escorpio, que tarda poco, bueno, aquí va más rápido, por eso se tarda menos. En cambio acá, cuando estuvo en Cáncer, se tardó más. Y así. Entonces, este es Percy Lowell, el astrónomo norteamericano, que es el que hace, y este es Tom Bunch, que es el que lo sigue, que es el que hace esos estudios en donde se da cuenta que hay una fuerza de atracción y bueno, lo llaman Plutón como el rey romano de la mitología griega y en el símbolo, que es como esta P así, pero tiene la L, pues se le da honor a su descubridor, Percy, la P, Lowell, el apellido. ¿Ok? Plutón representa la transformación, la muerte para poder renacer y una de las maneras más fáciles de hacer ver esta transformación es a través del gusano
que luego se transforma en mariposa, ¿no? Como de algo va surgiendo otra cosa hasta encontrar la belleza que puede tener la mariposa. Es la transformación. Eso es Plutón, morir para renacer. Siempre muere para renacer. Eso es lo que la consigna, digamos así, o su característica más emblemática. Entonces, Plutón también se asemeja a cuando vamos a suponer que tienes un campo lleno de árboles y entra alguien con una taladora y no queda nada en pie. Eso es Plutón, no deja nada en pie. Todo lo derrumba para volver a construir. ¿Ok? Acá está más o menos las fechas en las cuales estuvo en la órbita, bueno, en los años por donde ha estado, y es importante también destacar que Plutón tiene una luna que es Caronte, bueno, es el que lleva el paso al Hades, acuérdense que tiene una barca. Plutón tiene que ver con el colectivo, la conexión es con el colectivo, por eso este gráfico acá nos afecta, porque imagínense, si se tarda en promedio 20 años en un signo, pues nos afecta a una generación entera, no importa dónde tú hayas nacido, todos vamos a tener en común ese Plutón en ese signo. Ahora, luego las combinaciones serán individuales si en la casa en la cual esté y las combinaciones con el resto de los planetas de nuestras cartas natal. Aquí está Pluto, el rey romano, Plutón rige Escorpio. Escorpio también tenía de regente antes de el descubrimiento de Plutón a Marte, que es el regente clásico. Se exalta en el signo de Géminis, se exilia en Tauro y en Libra y se cae en Sagitario. Es más o menos esto tiene que ver cómo se siente el planeta en determinado signo, ¿no? A eso es que refiere este gráfico y esta información. Y eso tiene sentido cuando vas a la hora de interpretar, ¿no? Acá, bueno, imágenes de lo que era el Plutón mitológico. Y bueno, también Plutón se asocia con los plutócratas, los que tienen muchísimo dinero. Hay que recordar que Plutón era hermano de Zeus y de Neptuno y que juntos se repartieron el mundo. Neptuno se quedó con los mares, Zeus con los cielos y Plutón con en lo subterráneo, ¿no? En el subterráneo está el petróleo y las riquezas como el oro. Por eso esta imagen. Entonces Plutón es el más rico de todos. De ahí la palabra plutócratas, que son los más poderosos. Plutón se asocia con el poder, se asocia con el control. Acá esta imagen está muy interesante porque es como el infinito y todas las etapas de la vida. Desde el nacimiento, bueno, crece y acá la ancianidad, mueres, vas al Hades y vuelve otra vez a nacer. O sea, morir para renacer. De eso se trata la energía plutoniana. Tiene que ver con las grandes corporaciones, tiene que ver con las riquezas, sobre todo todo lo que está debajo de la tierra, como el petróleo y el oro. En las vetas tiene que ver con lo arqueológico, también se asocia a Plutón, el petróleo, acá estos eh, como unos campos petroleros allí donde tienes unos balancines que se usan para sacar petróleo. Se asocia también con los médicos cirujanos, todo lo que es el tema de la salud. Bueno, los médicos cirujanos, la cirugía en general, porque bueno, se asocia con eso y con los detectives. También las empresas de seguro son de Plutón. También el dinero en B, como esta fotografía lo indica, por debajo, o sea, dinero en negro que llaman, ¿no? El descubrimiento de Plutón en 1930 perdón, con el surgimiento de los totalitarismos en Europa, como bueno, Stalin, los planes quinquenales de Stalin, todo lo que eso representó el control, la ciudadanía sin ningún tipo de opciones, y luego los nazis, o sea que todo eso es de Plutón. También Plutón se asocia con las huelgas, o sea, todo lo que tiene que ver con rupturas del sistema, algún tipo de ruptura con el sistema, y se asocia con las bombas atómicas. No es casualidad que en los años 30 se desarrolla la bomba atómica y se hacen las primeras pruebas en la Segunda Guerra Mundial en Nagasaki y Hiroshima, ¿no? Entonces, bueno, eso todo es del mundo plutoniano. Y luego
comienza, también Plutón es radical, son los extremismos. Empieza la Guerra Fría después de la Segunda Guerra Mundial. Por un lado, el bloque de los países satélites de la Unión Soviética, controlados por Stalin, y luego los países, digamos, del mundo occidental, donde el liderazgo es sin duda de Estados Unidos. O sea, más o menos así se plantearon las cosas como por 40, 50 años hasta que cae el muro de Berlín y viene un cambio. Em, También Plutón se asocia con el inconsciente, con todo lo que es el desarrollo de la mente. Entonces, bueno, todo lo que es la parte freudiana que se desarrolló y de Jung en los años 30 también es de Plutón. Y las rupturas en cuanto a los movimientos artísticos de ver la realidad de otra manera, como el cubismo, el fauvismo, todos esos movimientos, este cuadro de Picasso remite a eso. Plutón tiene varias palabras clave y también acá hay como un resumen de lo que simboliza Plutón. Plutón es la regeneración del cuerpo, tiene que ver con eso, con la formación celular, rige los órganos sexuales, todos los orificios del cuerpo, el ano, todos tienen alguna vinculación con Plutón, las deformaciones, enfermedades relacionadas con bacterias, virus y hongos, los abscesos, todo eso es de Plutón. Plutón rige la casa 8, es el regente natural de la casa 8, que es una casa de Escorpio, y la casa 8 representa en astrología, que sabemos que la carta astral está dividida en 12 casas, la casa 8 representa los valores de otros, las crisis, los cambios, las ciencias esotéricas, la regeneración, el sexo, la muerte, las herencias y el dinero del cónyuge o el dinero de los otros, ¿no? Plutón en Acuario, ya entramos acá en materia, porque estábamos con Plutón a grosso modo ya de manera general. Plutón ingresa la primera vez en Acuario el 20 de enero de este año. Allí estuvo unos cuantos meses y regresó a Capricornio el 1 de septiembre y entró definitivamente en Acuario el 19 de noviembre y ahí se queda aproximadamente 20 años. Bueno, se piensa que este ingreso de Plutón en Acuario, que es un signo de aire, que es un signo fijo, que es fraternal y tiene que ver con los grupos, con los colectivos, pues se cree que viene una transformación y una transmutación en el colectivo en temas como la ciencia, la tecnología, los viajes espaciales, la electrónica, la neurociencia, todo eso va a cambiar y va a transformar nuestras vidas. No es casualidad que la inteligencia artificial salió por primera vez en noviembre del año pasado, hace un año, bueno, al menos de manera comercial, ¿no? Y fue justo en la víspera del ingreso de Plutón en Acuario, o sea que eso llegó para quedarse y va a ser como usamos el Internet hoy en día, ¿no? Las energías alternativas que tienen que ver con el aire también tendrán un empuje de desarrollo importante los próximos años. Y los drones, todo lo que va por el aire. También se cree que viene mucha contaminación del aire y también en la parte política podemos pensar en un aumento de los controles del conocimiento y del surgimiento de una élite que tiene acceso. O sea, hay control de la información. Pocos tienen como ese acceso o pocos controlan lo que quieren que se sepa, nada más. Plutón en Acuario en teoría es libertad, no siempre es así. Puede ser libertad para unos pocos, sin responsabilidad, individualismo, y va a haber mucho más todo este tema de las redes, esto sigue. Y bueno, básicamente las redes es la incomunicación de la comunicación, el ser humano cada vez más desconectado de su cuerpo y de su parte emocional, aunque ahora hay algunos movimientos tratando de rescatar eso, ¿no? Que quizás haya algo de rescate, pero en general la gente cada vez más adicta, más alienada, en fin. Em, Vamos a ver ahora el pasado, porque siempre cuando observas el pasado, puedes ver qué pasó
en esa época cuando estuvo la última vez Plutón en Acuario, que aunque no había sido descubierto, igualito podemos chequear las fechas con las efemérides y saber en qué época ocurrió. Y fíjense que eso fue en 1777 y fue una época histórica, última esas últimas décadas de ese siglo que trajeron grandes cambios y renovaciones en el mundo, ¿verdad? Como pudo ser el descubrimiento de Urano, que fue descubierto, bueno, en Francia, había un telescopio, pues ya empezaron a poder hacer observaciones mucho más detalladas, descubren a Urano y Urano se asocia con la electricidad, se asocia con los viajes por avión, se asocia con los cambios, con las revoluciones. También por esa época se hace el primer vuelo en globo aerostático, ¿no? Que los franceses en esto fueron pioneros y en 1776 se funda Estados Unidos como nación y es el primer país en tener una constitución realmente democrática. ¿Ok? Porque acuérdense que aquí en Europa estaban las monarquías hasta que ocurre la Revolución Francesa, que en Francia, por ejemplo, las derrocan y se constituye en república, pero la constitución de Estados Unidos fue antes de la Revolución Francesa. La Revolución Francesa fue, aquí lo traigo, en 1789, poco después, ¿no? Y ahí, pues evidentemente, le cortaron las cabezas a los reyes y acabaron con los privilegios y nace el modelo de Estado moderno. También esa época coincide con el auge de la Ilustración y del conocimiento positivista. Entonces, todo lo que no entraba por el tamiz de la ciencia, pues no servía. Y en esa época ya la astrología estaba fuera de todo esto, ¿no? Porque no podía, no era ciencia, pues no la consideraban ciencia, ya venía perseguida desde por lo menos un siglo y medio antes del siglo XVI, ¿no? Bueno, en todo caso, acá tratan, fíjense, es acuario, todos iguales, todos al mismo raso para todo el mundo. Los reyes que tenían privilegios se les quitan. Entonces, ¿qué podemos pensar que puede pasar ahora? Bueno, que el eje del poder cambiará, que efectivamente se cortarán algunas cabezas, así sea de manera metafórica. Bueno, yo pienso que las monarquías en Europa al menos están viviendo su última etapa. Quizás los que están de herederos no lleguen a tomar posesión. Podemos ver el descalabro de la monarquía inglesa, que es la más fuerte de todas, después que murió la reina Isabel II, todo el mundo enfermo allí. No ha podido cumplir ni cerca las cosas que hacía la reina ella solita. O sea, hay ahí como un cambio. Mismo acá en España también. Los países nórdicos ni hablar, ahorita hay un gran escándalo con el hijo de Mette-Marit que está acusado de violaciones, narcotráfico y otras perlas más. Siempre había aprovechado su vínculo con la realeza porque es el hijastro del heredero al trono, pero ya se le acabó, o sea, y quedan como muy desprestigiadas las monarquías. Está un poco mejor vista pues la monarquía de los Países Bajos, de Holanda, pero en verdad yo creo que de hoy en 20 años eso ya no va a existir. O sea que es lo que creo que puede pasar. Es una de las predicciones, ¿no? También Plutón en Acuario da búsqueda de soluciones radicales e imposición de ideas. Bueno, porque Acuario es un signo fijo y también el surgimiento de líderes que son diferentes y de autoritarismo. También como Acuario es un signo, o sea, también esto coincide con el Catún, que es cuando Júpiter y Saturno se unen en el cielo, en el 0 grado, que ocurrió también en Acuario en el diciembre del 2020. Se dice que cuando el Catún ocurre en signos de aire, entonces el poder, o sea, había cambios de reinados y tal, era lo que decían los antiguos, pero va hacia el este y el norte. Entonces, el norte y el este es China. Entonces, ese es el próximo liderazgo, es lo que vemos para los próximos 20 años. Y ya vemos guerras económicas entre Estados Unidos y China, etcétera, ¿no?
es lo que viene. También nuevos modelos tecnológicos como el 5.0, que ya está en prácticamente toda la tecnología de los teléfonos móviles, la inteligencia artificial. Hay redefiniciones de todo tipo, de género, de convencionalismos sociales, nuevas ideologías que son muy plutonianas, autoritarias y sobre todo radicales. O sea, viene una radicalización aún mayor. Ya en Estados Unidos la hay y en muchos países de Europa también, y bueno, va el péndulo hacia la derecha ahora, ¿no? Imposiciones civiles, libertad individual puede verse afectada, y bueno, a todos nos meten en la red, todos nos escuchan, bueno, todo eso ya lo sabemos. En cuanto al clima, pues puede traer más contaminación del aire, vientos huracanados, ciclones, tifones, electrosmog y también la presencia de ovnis. En lo positivo puede haber renacimiento y transformación del área científica y médica, como no podemos ni imaginar. La ciencia se hace más humanista y libre de estatus social, o sea, el acceso para todos. Los avances tecnológicos es que de verdad no nos los podemos ni imaginar. También se ve que puede haber una mayor inclusión de pueblos indígenas y de su legado cultural. Y bueno, esto no sé si es más un deseo que algo que pueda pasar, pero yo creo que la astrología poco a poco irá recuperando el lugar que tuvo hasta el Renacimiento. De hecho, la astrología se enseñaba en las universidades de Europa, era una carrera. Entonces, bueno, esto es lo que yo creo que puede pasar los próximos 20 años porque Plutón en Acuario, y lo asocié con Urano, que es el regente de Acuario, que también hará unos buenos aspectos a mitad de año a Plutón, pues nos habla de un mundo distinto, de un mundo que tiene que ver con el conocimiento. Y claro, Urano se asocia con la astrología. Entonces, es Urania, por ahí va también, ¿no? Vamos a ver ahora someramente las cartas de estos países. China, Estados Unidos, Rusia, Venezuela, por una razón lógica que soy venezolana, y de Israel. ¿Ok? Uno puede ir viendo de los países que tenga la información de su constitución como país y ahí calcula, ¿no? Hay algunas que las tenemos y otros que es más difícil de encontrar. Por ejemplo, de China. Tenemos que la constitución como país ocurrió el 1 de octubre de 1949 a las 15:15 en Pekín. Esa es la carta que se maneja de China. Llama mucho la atención que China justamente es ascendente Acuario, al grado 5,56, o sea, casi 6, ¿verdad? Y está acá. Tiene la luna en el grado 3,10. Y ahorita acaba de entrar Plutón, aquí está marcado con esta estrella y está acá. Tocará la luna. Bueno, Plutón tocando la luna, más controla la población, alguna situación que tenga que ver con mm, temas de salud de la población. La luna rige las 6 se ve como el sistema sanitario, también ahí se ven los sindicatos, pero obviamente en China no hay. Vienen cambios quizás en la manera en que la población percibe a los gobernantes también, ¿no? Porque Plutón es como que me quieres imponer y yo no me voy a dejar. O sea, hay como una lucha allí, puede haber, importante, y esto es interesante de observar. También es interesante de observar que el medio cielo de esta carta de China está en Escorpio. Y Plutón acá, muy cerca de la Luna, pues puede otorgarle algún tipo de protagonismo a la población. Vamos a ver por dónde sale esta información. Luego tenemos la Carta de Estados Unidos, 4 de julio de 1776 en Filadelfia, a las 17:40. Esta es la carta que manejan la mayoría de los astrólogos. Y bueno, Plutón está acá, todavía por la casa 2, pues entrando acá, y interesante porque Estados Unidos tiene su Plutón natal a 26,50 de Capricornio, tuvo el primer retorno
De eso yo hablé en un video que está aquí en mi canal de YouTube de Café Astrológico. Y eso también ha marcado el radicalismo tan importante que ha habido en Estados Unidos. Puede haber un cambio también en lo económico, inclusive un cambio drástico puede venir ahora en lo económico, que no tiene por qué ser para mal, porque ahí hay unos buenos trígonos. Yo creo que eso tiene más bien que ver con la parte tecnológica. Viene un lanzamiento de algo más tecnológico todavía. Es interesante porque en la Carta de Estados Unidos Urano está aquí angular, o sea que todo el tema de avances tecnológicos, futuristas, la aviación, tiene un protagonismo. ¿Ok? Eso es importante a tomar en cuenta. Así que yo creo que veremos una recuperación importante de la economía norteamericana en los próximos 20 años. Al menos eso es lo que apuntala, o por lo menos una gran transformación. ¿Ok? Luego tenemos la Carta de Rusia, 8 de diciembre de 1991 en Moscú, a las 19:45. Esta carta es la después que cae el muro de Berlín y cuando ya no es la Unión Soviética, sino que es Rusia y de la época de Gorbachov. Esta es la carta que se tiene, ¿no? Ascendente en Leo, en el grado 14-18, un sol en Sagitario y el tránsito de Plutón va por la casa 6 acá. Entonces eso puede hablar de, y muy cerca de Saturno. Saturno está a 3 grados de Acuario, Plutón lo va a tocar ya de hecho está en orbe. Entonces ahí puede haber algún tipo de transformación. No diría yo que en los sindicatos, porque allí no hay sindicatos, un régimen totalitario, pero sí en temas de la salud, de la parte médica, de lo que tiene que ver con las regulaciones. Eso sí, pareciera que viene un cambio a ese nivel. Y bueno, el tema es que la casa a la cual rige Plutón, que es Escorpio, bueno, está intersectada, ¿no? Pero es casa 4 porque hay unos cambios importantes en la base, en la parte básica del país, en lo que tiene que ver con su idiosincrasia o sus costumbres. Aquí pueden haber cambios inclusive en los hábitos o en la parte de salud, es donde yo más lo veo, no sé por dónde pueda salir eso, ¿no? Pero son cambios radicales, también puede ser tecnología, investigación en tecnología, también puede ser en algo de avanzada en la parte médica. La carta natal de Venezuela tiene a Plutón en la casa 4 y la casa 4 ya sabemos que es la patria, los orígenes y claro, un cambio radical a nivel del país como tal y bueno, de la patria, ¿no? En verdad. Y interesante porque Venezuela tiene el sol en el medio cielo, puede tener un gran protagonismo, ¿ok? Lo tuvo, de hecho, mucho tiempo, lo tiene ahora, pero es en negativo. Sin embargo, tiene estos tres trígonos que estos tendrían que funcionar en algún momento de nuevo. Y esto acá es una erosión completa que ha venido haciendo, bueno, desde por lo menos el año 2099 ya estaba, cuando Plutón toca, el año 99 estaba Plutón por Sagitario, los últimos grados, tocaría este Saturno, marcó un cambio total, ¿no? Y Saturno rige esta casa 4 un cambio en las bases, en las raíces, luego en algún momento tocó la luna, tocó el fondo cielo, o sea, ha ido, o sea, todo el campo completo de árboles quedó talado, ahí no queda nada ya. Habrá que reconstruir, eso es lo que yo siento que hay que reconstruir. Y por último, traigo por acá la carta de Israel que está pues en el ojo del huracán en este momento. Y es interesante porque justo Plutón está en conjunción al fondo del cielo. El fondo del cielo está a 28:40 de Capricornio. De hecho, Plutón estuvo allí el año pasado cuando empezó la guerra. La guerra también, bueno, imagínense, es de Plutón, tiene mucho que ver con la parte escorpiana. Bueno, es la casa 2 cambió en los valores, cambió en los ingresos, cambió muchas cosas. Pero aquí llama mucho la atención
que justo la luna de la carta natal de Israel, que es 14 de mayo del año 48 en Tel Aviv a las 15:15. Esta es una hora rectificada por un astrólogo israelí, yo la conseguí. Bueno, la luna natal está a 4 de Leo, o sea, este Plutón le va a hacer oposición. Aquí viene, puede haber un cambio de mandatario, sin duda, pero también viene un tema de protagonismo de la población, porque la casa 10 está en Cáncer. Entonces, aquí siguen los cambios y transformaciones. No sé si venga una presidenta mujer, esa puede ser una predicción, pero acá viene un cambio total y eso es ya, ya, ya. Bueno, ya sabemos esta semana que hay una orden de captura contra Netanyahu por la Corte Penal Internacional. No sé si este aspecto tenga que ver con eso, que él ya no pueda seguir ejerciendo como presidente. No lo sé, pero es interesante ver, en la carta de China le llegaba por conjunción, aquí llega por oposición, que al final viene siendo lo mismo porque el efecto es igual. Total, que esto es lo que tenemos con este Plutón en Acuario. Tengo aquí una cita de Einstein. La astrología es una ciencia en sí y contiene el conocimiento que nos ilumina. Me enseñó muchas cosas y le debo mucho. Fíjense, hasta Einstein tenía idea de lo que era la astrología. Estos son mis datos. Mi Instagram, @café astrológico. Mi WhatsApp, +34 684 348982 para consulta. Estoy en España. Y mi correo electrónico para aquellas personas que me quieran contactar. Atiendo consultas y doy cursos y clases. Bueno, muchas gracias. Espero que este video haya sido ilustrativo del ingreso de Plutón en Acuario y lo que nos espera los próximos años en el colectivo, porque Plutón afecta al colectivo. Muchas gracias y hasta una próxima entrega. Bye.